Bueno, ¿qué les parece si entramos en la presencia de Dios, buscamos su rostro, buscamos su dirección y le pedimos al Espíritu que pueda estar obrando también en esta tardecita noche? Amado Padre Celestial, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, porque como siervos tuyos venimos delante de ti para poder buscar tu dirección, buscar tu rostro, Señor, buscar tu voluntad. Padre, que puedas hablarnos a través de tu palabra. Señor, pedirte que tú puedas hacer una obra en nuestros corazones, que tú puedas hacer una obra en la vida de cada uno de los integrantes, Señor, aquí a través de esta plataforma. Gracias, Señor, por ambas iglesias que han sido testimonio por tantos años, Señor. Han levantado, Señor, la verdad, han pasado de generación en generación el Evangelio, han hecho discípulos. Padre, tú has obrado, Señor, en estos dos testimonios, en estas dos iglesias. Y Padre, te pedimos que esto pueda continuar con esta generación para poder pasarlo a la siguiente generación. Señor, por eso te pedimos tu dirección, te pedimos tu guía, Padre Celestial, viviendo un tiempo post pandemia, Señor, cuáles son las cosas que nosotros como iglesia debemos de hacer, cuáles son las cosas como iglesia que tenemos que dejar de hacer para ser más efectivos a la hora de comunicar el Evangelio, para ser más efectivos al hacer discípulos. Padre Celestial, guía estos dos testimonios, a estas dos iglesias, una en Uruguay y otra en Argentina, Señor, pidiéndote tu dirección, Señor. Clamamos y te buscamos a ti para que tú puedas hacer la obra. Háblanos, Señor, a través de tu palabra y a través de la vida de nuestro Señor Jesús. En el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Bueno, otra vez gracias por el privilegio. Voy a poner aquí no me dieron voy a poner mi temporizador, no me dieron tiempo, eso es peligroso, así es que me gustaría saber ya desde ahora cuánto tiempo tengo, sin compromiso. Si me dicen 20 son 20, si me dicen una hora son una hora, pero necesito saber más o menos Tenés 5 minutos. Perfecto. No, mentira. Ponele 25 o 30. 25, bueno, vamos a apuntar a 25, ya empezó a correr. Así es que si nosotros siempre me gusta ver la vida de Jesús para tomar cualquier decisión, siempre me gusta mirar los pasos de Jesús para establecer una estrategia de ministerio, siempre me gusta ver la vida de Jesús para establecer prioridades, siempre me gusta ver la vida de Jesús para todo y cada aspecto de mi vida, desde familiar hasta empresarial, hasta financiero. Me gusta mirar la vida de Jesús porque en Jesús tenemos el modelo a quien nosotros tenemos que imitar, ¿no? Y Jesús establece un patrón, establece etapas para poder realizar y hacer discípulos. Y esta primera etapa tiene que ver con el inconverso, tiene que ver con el perdido, tiene que ver con el prójimo que no conoce a Jesús. Y el tema de esta noche es vení y mirá, ¿no? Vení y mirá. Y quiero hacer una pregunta a cada uno de ustedes. ¿Cuántos de ustedes están predicando el Evangelio periódicamente? ¿Ok? ¿Cuántos de ustedes predican el Evangelio una vez cada una semana? ¿Una vez cada 2 semanas? ¿Una vez cada mes? ¿Una vez al año? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque al empezar su ministerio, Jesús, la primera cosa que hizo fue hacer una invitación al perdido. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí es muy fácil establecer o entablar una relación con cualquier tipo de persona. Voy caminando por la calle, es muy fácil para mí hablar con una persona, encontrar un punto en común, hablar de fútbol, hablar de la vida, hablar del clima, hablar de la política. Es muy fácil para mí, pero es muy complicado al entablar esa relación, guiar la conversación al Evangelio. Para mí es lo más difícil en una conversación casual. Y siempre yo personalmente busco formas de poder llevar a la persona de una conversación casual a la conversación del evangelismo. Entonces, lo que suelo hacer es siempre invitar a una persona a tomar una taza de café o invitar a mi casa a hacer un asado o un churrasco, no sé cómo lo dicen, o invitar a tomar mate, tereré, o
encontrar un punto en común y traerle a la persona a un lugar para poder compartir el mensaje del Evangelio. Y vemos que Jesús fue exactamente eso lo que hizo al comenzar su ministerio. Para eso vamos a Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Y un hermano que pueda leer el versículo 35. Este es el contexto de Juan el Bautista, ¿no? Juan el Bautista con dos de sus discípulos. Y vamos a leer qué sucede con Juan el Bautista y con Jesús. Versículo 35 al versículo 38. ¿Quién puede leer? Yo leo. Dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Versículo 39. Bien. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10:00. Me encanta esta porción de Juan, porque vemos a Juan el Bautista, ¿no? Y Juan el Bautista predicaba el evangelio del reino, ¿no? Predicaba que Jesús iba a venir, que iba a venir a alguien, ¿no? Estaba preparando el camino y empezó a hacer discípulos. Y uno de sus discípulos era Andrés, porque vemos que el versículo 40 lo confirma, y vemos que otro de los discípulos es Juan, el discípulo amado, el escritor de este evangelio. Estos discípulos siguieron a Jesús. Yo no sé cómo es en Uruguay, yo no sé cómo es en Argentina, pero acá en Paraguay, cuando una persona te empieza a seguir en el medio de la calle, vos haces dos cosas. La primera, te das la vuelta, le encarás, le decís, ¿qué onda, brother? ¿Qué estás haciendo? ¿Necesitas algo? O la otra es seguir, caminar más rápido y empezar a correr. No sé cuál de las dos cosas suceden en Uruguay o Argentina, posiblemente salir corriendo, ¿no? Es lo más seguro. Pero vemos que Juan el Bautista le ve a Jesús y dice, esta es la persona de quien yo estaba predicando. Y los dos discípulos le miran a Juan el Bautista y le dicen, ok, vamos a seguir a esta persona. Y empiezan a seguir a Jesús. Y Jesús inmediatamente siente que le están siguiendo, se da la vuelta, le encara y le pregunta, ¿qué buscan? Y esta es la primera pregunta registrada de nuestro Señor Jesús. ¿Qué buscas? Y vos sabés que una persona perdida tiene preguntas. Y una persona perdida está constantemente buscando algo, buscando respuestas, buscando algún tipo de verdad, filosofía, ideología que solucione una necesidad, un problema o una crisis que esa persona está pasando. Todo perdido busca algo. Es más, una de las primeras preguntas que vemos registradas en el libro de Génesis de parte de Dios es, ¿dónde estás? Que le pregunta a Adán y Eva, ¿dónde están? Entonces son dos preguntas clave porque la primera, la respuesta es tratar de encontrar qué es lo que buscamos y la primera pregunta en Génesis es, ¿dónde está de acuerdo a Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿No? Y esta es la primera pregunta registrada en los evangelios de Jesús. ¿Qué buscas? Y los discípulos le preguntaron, queremos saber simplemente dónde estás quedando. ¿Qué querían saber los discípulos? Querían entablar ¿qué? Una relación con Jesús. Y el impacto fue tan grande que al siguiente día Andrés, hermano de Simón Pedro, versículo 40, uno que había oído a Juan y había seguido a Jesús, halló primero a su hermano y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Por haber pasado un tiempo con Jesús, Andrés reconoció que Jesús era el que había de venir, el que iba a quitar el pecado del mundo, el Cristo, ¿no? Esta es la invitación que nosotros tenemos que hacer a todo perdido. No tenés que invitarle a que conozcan tu iglesia. No tenés que invitarle a que conozcan cómo predicas. No tenés que invitar a que conozcan, ay, mira qué linda familia. No tenés que invitar a que vean, sí, todo eso es parte, va a ir conociendo todo eso. Pero la invitación primordial es que el perdido tiene que tener un encuentro con Jesús. Es sentarte en una mesa virtual y hacerle preguntas.
hace unas semanas atrás fui a tomar un café con un amigo y por el camino se aparece un hombre que cuidaba los coches. Yo no sé si tienen cuidacoches en Uruguay, pero cuidaba los coches. Y era un lugar que no era tarifado. Entonces yo siempre trato de ladrar un poco más fuerte para que no me cobren o no me facturen. Entonces, pero esto no está tarifado, le digo. No, es a voluntad, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Genial. Empezó a hablar de Dios y qué sé yo. Digo, bueno, entramos cuando cruzo la calle el Espíritu Santo. Preguntarle si quiere un café. Me doy vuelta. Señor, ¿cuál es tu nombre? Leonardo, ¿no? Y yo le decía Don Leonardo porque era un hombre ya de casi 60 años. Don Leonardo, ¿le gustaría tomar un café? Sí. Bueno, me doy media vuelta, sigo caminando. El Espíritu Santo, preguntarle si quiere con edulcorante o con azúcar. Media vuelta. Don Leonardo, ¿usted quiere con azúcar o con edulcorante? Con edulcorante por el tema del qué sé yo, diabetes. Ok. Entro, le traigo el café, le sirvo en medio de la calle, vuelvo a entrar porque tenía un discipulado con este amigo y empezamos a charlar. Al salir, pasamos como 2 horas más o menos. Al salir, yo ya dije, no voy a parar porque estoy ocupado, tengo una cita, tengo que estar en un lugar. El Espíritu Santo nuevamente, háblale. No puede ser, estoy apurado, voy a llegar tarde. Listo, está bien. Don Leonardo, usted que me dice Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Don Leonardo, ¿qué cree de Dios? No, yo creo que Dios es nuestro Padre Celestial. Don Leonardo, qué buena respuesta. ¿Y qué más cree de Dios? ¿Qué estoy haciendo? Le estoy llevando a una mesa virtual, haciéndole preguntas para que yo pueda presentarle ¿a quién? A mi iglesia local. Para que yo pueda presentarle al pastor, al líder. Para que yo pueda presentar qué vida exitosa tengo por estar en Cristo. No. Le presento y le invito a que conozca a una persona que va a transformar su vida y esa persona es a Jesús. Terminamos hablando, él en medio de la calle manifiesta poner su fe solo en Jesús. La verdad que fue una tremenda bendición cuando uno obedece a la dirección del Espíritu Santo para hacer su obra. Vemos impacto en la vida de personas. Así que invitamos a que personas conozcan a Jesús. Más allá si esa persona rechaza, más allá si esa persona todavía le puede llevar 4, 5, 6 sesiones, tenemos que hacer esta invitación. Y en los próximos 15 minutos, quiero ir a Juan capítulo 4, porque quiero mostrarte, si bien Jesús no le hace una invitación de venir a ver a esta persona, podemos ver que la acción es ir a Jesús en un encuentro con Jesús, la persona sale completamente transformada. Entonces, este es el concepto, la invitación de venir y ver quién es Jesús. No venir y ver qué bien predico, no venir y ver qué linda casa que tengo, no venir y ver qué linda es la iglesia, venir y ver quién es Jesús. Así que en Juan capítulo 4, versículo 43, dice así: 2 días después salió de allí y fue a Galilea. ¿De quién está hablando? De Jesús. Jesús sale de Sicar, la ciudad de Sicar, que queda en Samaria, y va a Galilea, que queda en el norte, y dice que Jesús, versículo 45, cuando vino a Galilea, ¿sí?, a la zona de Galilea, los galileos le reciben a Jesús, habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén y en las fiestas, porque también ellos habían ido a las fiestas. O sea que de Galilea, Jesús descendió a Jerusalén. Y en Jerusalén Jesús hizo algo muy particular. Sacó el látigo y empezó a zarandearle a todo el mundo en el templo, diciendo: ¿por qué hacen negocio en la casa de mi padre? ¿No? Y esto llega a las noticias, Clarín, no sé qué diario, qué noticias tienen en Uruguay y Argentina, pero esto hace la primera plana de el noticiero de los Galileos, ¿no? De toda Judea y de toda Samaria, ¿verdad? Hombre judío fanático que vive en Galilea hizo estragos en el templo, ¿no? Genial. Llega a oídos de los galileos. Los galileos le reciben a Jesús porque querían saber un poquito más de dónde salía este fanatismo, ¿no? Dice que salieron a recibirle. Entonces, en el versículo 46, espero no estar mareándoles, viene Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, ¿no? Entonces, tenemos Caná de Galilea. Jesús va a Caná de Galilea, donde él
hizo un milagro, convirtió el agua en vino. Y dice que el versículo introduce otra ciudad. Y en Capernaum, ¿sí? Capernaum y Caná estaban en la misma provincia, Galilea. Entre Capernaum y Caná de Galilea había más o menos un día y medio de viaje en Uber, ¿sí? Entonces vos te tomabas un Uber, un día y medio, pum, para Caná de Galilea, querías volver, tenías un día y medio, ¿no? Un poquito caro el Uber, ¿no? Pero había más o menos una distancia de un día y medio desde Capernaum hasta Caná de Galilea. Capernaum era una ciudad muy importante. Era una ciudad muy importante porque era una ciudad que recolectaba impuestos. O sea, todo el oriente, ¿no? Pasaba por una ciudad que se llamaba Capernaum, que se dividían en dos caminos. Acuérdense, los Reyes Magos vienen por uno y van por el otro camino, pero terminan en Capernaum los dos. Y esto va para Egipto, para el sur. Entonces, es una ciudad que recolectaba impuestos. Vos llevabas mercancía, llevabas productos, servicios, ¡pum! Tenías que pagar impuestos ahí en esa ciudad. Entonces, era una ciudad con mucha presencia romana. De Capernaum a Caná de Galilea, ¿había cuánto tiempo de distancia? Un día y medio. Un día y medio. Un día y medio, gracias Jorge. Perfecto, un día y medio de distancia. Y en Capernaum dice que había un oficial del rey. Epa, un político, una persona de influencia, una persona con riquezas, una persona adinerada, una persona en una posición o un estatus social alto. Oficial del rey. Pero esta persona con todo el estatus, con todas las riquezas, tenía una crisis. Y esta crisis era que su hijo estaba enfermo. Yo no sé si en un rato voy a contar un testimonio, pero un padre va a hacer todo lo posible para sanar y salvar a su hijo. Este oficial posiblemente, sabemos históricamente que habían dos ciudades muy importantes de medicina, Alejandría y Roma. Posiblemente mandó traer los mejores doctores, consultó con los mejores doctores, los doctores, tomate este antibiótico, tomate, hace esta quimioterapia, hace esto, y probó con eso. Después de un tiempo no le funcionó. Ok, ¿qué hago? Busco un chamán que mezcle pociones con espiritualidad, y hacemos ahí un par de ligaduras. Pum, ¿funcionó? No funcionó. Si los doctores, la ciencia no funciona, si el campo espiritual no funciona, voy a mi estructura mental, o lo que nosotros decimos creencia, ¿no? O a su religión. Y ahí un romano es politeísta, tiene varios dioses, posiblemente compró varios ídolos, le prendió vela, incienso, visitó templos para poder orar y rogar por su hijo. El campo científico, el campo espiritual, el campo religioso, ninguna de esas tres cosas funcionó para este oficial. No hay nada que un padre no vaya a hacer por su hijo. Y me acuerdo cuando mi hijo, mi primogénito, Danik, tenía 2 años, 2 años y medio, en el aeropuerto, en la escalera eléctrica o mecánica, ¿no? Esa escalera que se mueve, estaba completamente, no habían hecho un buen mantenimiento, estaba rota en algunas partes. En fin, que él sale corriendo, estaba bajo el cargo de mis padres, de los abuelos, sale corriendo y mete el dedo en la escalera eléctrica, en la escalera mecánica. Este dedo le arrancó, este dedo le hizo tipo un corte samurái, ¿viste? Se partió en dos, y este dedo estaba como lacerado, estaba cortado en varios trocitos, ¿no? Me llama mi padre, salimos volando al hospital, un hospital público, un hospital muy lleno, con la mano vendada hace ya bastante tiempo, con la sangre, se ve la sangre traspasando la venda, y él entre sedado, se levantaba, lloraba, me miraba, papá, 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 y estaba así entre dormido, se levantaba, lloraba, se dormía. Nosotros, la enfermera de un hospital, la doctora de un hospital público llegó y dijo, no, acá llegó sin un dedo, los otros dos no sabemos cómo está. ¿Viste? Que te diga así a un padre que destrozados. Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? ¿Por qué no a mí? Estoy dispuesto a cambiar mi brazo, si tú quieres, por el brazo de mi hijo. Totalmente destrozado. Enojado, airado con el aeropuerto, porque el aeropuerto había recibido meses atrás un montón de plata, no habían invertido, habían comido toda la plata, una corrupción bárbara.
en el aeropuerto y quería pegar, quería hacer algo. En eso me llama una persona y me dice: Rey, si te conseguí el mejor doctor traumatólogo que se especializa en dedos de niños de todo el Paraguay, en un hospital bastante caro, Traumato Center, un lugar donde van los jugadores de fútbol, atletas, personas de un estatus alto. Le digo: conseguime ya una cirugía. Habíamos esperado ya 4 horas para entrar al quirófano, todavía nadie se liberaba a un hospital público. Conseguime ya esa cita. Voy a vender un hígado, voy a vender un riñón, voy a vender un pulmón, no sé, voy a trabajar 48 horas al día, algo. Yo quiero que me solucione el tema del dedo de mi hijo, yo después me encargo de las deudas. Un padre está dispuesto a hacer cualquier cosa por su hijo. Fuimos, gracias a Dios salió todo bien. Hoy está así mi hijo, ¿no? Perdió un dedo completamente porque ya no se pudo encontrar en la escalera mecánica el dedo, aparentemente desapareció, ¿no? Y bueno, fue una experiencia que como padres generó una crisis a tal punto que lo único que tuvimos que hacer es depender de Dios, del Espíritu, y fue una linda experiencia, ¿no? Una linda experiencia espiritual más allá de ser dolorosa. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque un padre haría lo que fuese por su hijo. Y este era el caso de este oficial del rey. Y fíjate lo que va a hacer ante una crisis. Yo miro la pandemia hoy y digo, hay tanta gente en crisis, matrimonios divorciados, hijos completamente abusados, personas completamente deprimidas, pensamientos suicidas, jóvenes que se están cortando, jóvenes que están perdiendo amigos, que se están encerrando en casa, se están encerrando en un mundo virtual que no satisface las necesidades sociales que nosotros tenemos. Una desesperación por esta pandemia, una crisis, y es el mejor momento para poder hacer la invitación a que vengan y vean quién es Jesús. Una persona en crisis. Dice que cuando oyó, el versículo 47, que Jesús había llegado de Judea a Galilea, hace una cosa. Agarra, pide en la aplicación un Uber, le deja a su secretario el emprendimiento, la política, deja todo y dice: me voy a ver a Jesús. Ahora, es interesante porque había probado todo ya, ¿no? Había probado todo y escuchó de un judío que posiblemente tenga la respuesta para su problema. Quiero que entiendan que un romano era una raza conquistadora, era una raza superior. De ahí el dicho, la milla extra, ¿no? Porque un romano, por ley, tenía autoridad de pedirle a cualquier subordinado: deja lo que estás haciendo, no, pero tengo una entrevista de trabajo, no me importa, deja lo que estás haciendo y cargame con esto. Él tenía que levantar la carga y llevar 1 milla. Y por eso Jesús dice: si te piden 1 milla, llévala 2 millas. Sí, pero hasta acá nomás me dice la ley. ¿Por qué me estás llevando 2? Porque Dios puso en mi corazón. ¿Quién? Dios. Y te comparto de quién es Dios. ¡Pum! Escuchó el evangelio de otra persona. Entonces, hay intención detrás de todo esto. Pero un romano nunca se iba a sujetar ni a poner la vida de un hijo que tanto amaba en las manos de un judío. Y vemos que esto fue lo que hace el oficial de Capernaum. Una crisis, ¿no? Buscando una respuesta, dice que viene a él un judío, siendo él romano, y fíjate, le ruega. El romano no ruega, ordena, pero en la presencia de Jesús identificó que Jesús tenía algún tipo de autoridad, y vamos a ver más adelante eso. Dice que le rogó que vaya y que sane a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús, mira, no te preocupes por la estadía, yo ya tengo reservado el hotel, ya tengo las comidas reservadas, tenés un voucher para comer en el restaurante del hotel, no te preocupes, vos decime cuánto estás cobrando por tus honorarios, yo te lo voy a pagar, no hay ningún problema, solamente te pido que vayamos hasta allá, yo te contrato todo lo que necesites, saná a mi hijo para luego volver. Mi prioridad es mi hijo. Y el Señor Jesucristo le responde, le dice: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Pero personalmente creo que esta respuesta no fue para él, fue para las personas que estaban alrededor de él, los galileos que habían venido a ver a Jesús. El oficial dice básicamente: no entiendo lo que estás diciendo, ni es relevante para mí lo que estás diciendo, solamente te pido, y le dice Señor. Después de pasar segundos o minutos, no sabemos cuánto tiempo en la presencia de Jesús, reconoció que tenía autoridad. Ahora le dice Señor, un romano diciéndole Señor a un judío: desciende antes que mi hijo muera, te ruego, desciende.
Jesús le dice, ve, tu hijo vive. Y el hombre dice que cree la palabra que Jesús le dijo y se fue. Nuevamente la aplicación en su celular, el Uber, ¡pum! Tan rápido le dice el chofer. Y sí, le tomo la palabra a Jesús. Ah, sí, escuché de tal Jesús, genial. Sí, sí, bueno, ¿para dónde? ¿Para la casa? Para la casa. Y empezó a ir nuevamente a Capernaum, un día y medio de viaje. Creyó la palabra. Personalmente no creo que esta fue su momento de conversión. Creo que fue una creencia de, bueno, creo que hay poder en Jesús. Creo que Él tiene la autoridad en Jesús. Y muchas veces el proceso de una persona perdida, al escuchar el Evangelio por primera vez o al escuchar de Jesús, es ciertos aspectos de, bueno, ok, voy entendiendo, pero hay personas que vos compartís el Evangelio y se convierten así, están listas. Y hay personas que seguimos orando después de 30 años y todavía les cuesta, todavía no entienden o no quieren aceptar. Pero es un proceso, para cada persona hay un proceso, ¿no? Y tenemos que estar orando, pero siempre la invitación, vení, ve quién es Jesús. Y dice que el versículo 51, cuando él empezó a ir, dice que salen sus siervos a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Wow, la noticia que todo padre quiere escuchar al tener un hijo en el quirófano, salir y decir, ¿sabes qué? La operación salió todo bien. Cuando a mí me dijo eso el doctor, dije, gracias a Dios, gracias a Dios. Salió todo bien, le pudimos reconstruir este dedo que estaba partido en dos como samurái. Este dedo le pudimos coser, pero este dedo perdió, pero está ya asegurado, no hay infección por ahora, está curado, está bien. Gracias a Dios. Porque no podíamos ver. Yo me imaginé el brazo. No podíamos ver cuál era el daño que la escalera había causado a mi hijo. Gracias a Dios. Tu hijo vive. Palabras que todo padre en crisis quiere escuchar. Hay vida. Hay solución. Palabras que toda persona quiere escuchar en un momento de crisis. Esto va a terminar. Hay una solución. Hay algo más. No te preocupes. Creyó la palabra. Tu hijo vive. Pero, ¿cómo yo sé que no fueron los antibióticos del doctor? ¿Cómo yo sé que no fue la poción de los chamanes? ¿Cómo yo sé que no fue mi ídolo respondiendo a mis oraciones y plegarias? Versículo 52, arma un plan. Entonces le preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y los siervos le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en ese momento era la hora que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Jesús fue el que salvó a mi hijo. Imagínense cuando llega, después de recorrer unos kilómetros más, llega a su casa, el secretario atrás, señor, tiene que firmar esta carta porque el rey está pidiendo, porque la economía, no me importa. Amor, ¿cómo te fue? Mira, ¿qué pasó? Porque no me importa. Papi, ¿cómo está? No me importa, quiero ir a ver a mi hijo. Quiero ir al cuarto donde estaba mi hijo postrado, quiero ir a ver con mis propios ojos. Llegó al cuarto, dejó lo que estaba haciendo, entró al cuarto, vio a su hijo. Hola papi, estoy bien. Ya puedo, no sabemos la enfermedad. Estaba a punto de morir. Ya me puedo levantar, ya hay vida en sus ojos, ya el semblante cambió, ya no estaba tan flaco, ya no estaba tan pálido, ya hay vida nuevamente física en el hijo de este oficial. Y entra la mujer detrás. ¿Qué pasó? Te cuento. Fui hasta un tal Jesús, un judío, sí, un judío. Y me dijo esto, y hizo esto, y acá estamos. Y ese es el momento en el que yo creo que él creyó, él con toda su casa. Pusieron su fe solo en Jesús, no los médicos, no los chamanes, no los ídolos, su fe solo en Jesús. Ahora, ¿por qué les cuento esta historia desde la Biblia? Porque eso es lo que el mundo hoy necesita escuchar. El mundo hoy necesita que vos presentes quién es Jesús. Yo estudié teología toda mi vida y le estoy enseñando a mi hijo la Trinidad. Y se me acerca hace unos días, unas semanas en realidad, mi hijo y me dice, papá, yo no creo que Jesús sea Dios. 5 años. ¿Cómo? Agarré mi Biblia, ¿no? Y le puse uno en la cabeza, ¿cómo no vas a creer que Jesús es Dios? No. Es válida su pregunta. Él no cree que Jesús es Dios, es válido.
Entonces nos sentamos y le empecé a explicar la Trinidad a un niño de 5 años. Hicimos un laboratorio, un experimento con agua, con huevo, y le expliqué. Y todavía sigue creyendo que Jesús no es Dios. ¿Pero qué? Es un proceso, va a ser un proceso en el que él va a ir entendiendo de que yo voy a ir presentándole a Jesús constantemente hasta que llegue el momento en el que él pueda poner su fe en Jesús. Esta es la invitación que nosotros tenemos que hacerle a los perdidos, amigos, familiares, Jesús. No le presentes, ay, mira, nuestro matrimonio, no nos peleamos nunca, mira, nuestros hijos qué bien crecieron, ¿no? Esos son resultados de haber encontrado a Jesús, ¿no? Ese es el resultado de una vida, una vida en el Evangelio. El perdido necesita el Evangelio. No el resultado del Evangelio, necesitan el mensaje del Evangelio. El perdido necesita entrar en contacto con la persona de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 8 y termino con esto. Mateo capítulo 8. Me encanta porque unos meses después, Mateo capítulo 8, versículo 5. Jesús entra en Capernaum, de donde era este oficial. Ahora, quiero ponerles un ejemplo. Yo cuando estaba en Estados Unidos, en el estado de Florida, entré a un lugar, a una tienda a comprar, y adelante mío había una pareja. Esa pareja hablaba inglés, hasta que en un momento empezaron a hablar en un idioma que me parecía familiar. Guaraní. Es un idioma oficial acá en Paraguay, el guaraní. Y yo digo, pero estos son paraguayos. Y le hablo en guaraní, lo poco que sé. Se dan la vuelta, paraguayo. Sí, paraguaya. Sí. ¿Cómo están? Nunca la había visto, no la había conocido, pero nos dimos un abrazo de familia. ¿Por qué? Porque en el extranjero, generalmente eso suele suceder. Acuérdense que Capernaum era una ciudad romana. Acuérdense que entre romanos, posiblemente se conocían todos, especialmente las personas en una posición elevada. El oficial del rey, ¿no? Posiblemente se conoció y se escuchó la historia de este oficial. Che, ¿acaso tu hijo, porque vi que empezó a venir al colegio nuevamente, vi que empezó a practicar en la escuelita de fútbol otra vez? ¿Qué pasó? No, te cuento, mira, hay un judío que se llama Jesús, que yo me fui en Uber y vine y me dijo y me salvó. ¿En serio? Sí, en serio. Bueno, vamos al versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, ya no es un político, es un militar, rogándole de entrada. ¡Wow! Un militar, el brazo derecho del César, un militar. ¿Sí? Y ustedes, si conocen la historia, un militar romano era una persona con un porte, una disciplina, con experiencia en batallas, una persona dura, rígida. Le ruega, se somete a un judío. Le dice directamente de entrada, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice, yo voy a ir y le voy a sanar. Cambia la estrategia Jesús. Y responde el centurión, Señor, no soy digno de que vayas a mi casa, que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará, porque también yo soy hombre bajo autoridad, tengo bajo mis órdenes soldados, y a este digo ve y vaya, al otro ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Y yo me pregunto, ¿de dónde sacó esta idea el centurión de que Jesús solamente con la palabra puede sanar a su hijo? Vamos a especular de una forma santa. ¿Acaso no escuchó o no se sentó a comer con el oficial del rey? ¿O acaso no escuchó la historia del milagro que hizo Jesús? Posiblemente sí. Posiblemente sí. Y Jesús, al maravillarse, al escuchar esto, se maravilló. Y empezó a hablar nuevamente, no para el centurión, sino para los que estaban con él. Pero no, vamos a obviar eso. El versículo 13 dice, entonces dijo Jesús al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Yo no sé si este centurión es el mismo centurión que estaba a los pies de la cruz cuando reconoce que Jesús era el que había de venir, cuando reconoce que Jesús era el Salvador. Verdaderamente este es el Hijo de Dios. Yo no sé si es el mismo centurión. Yo no sé si cambiaron en los próximos 2 años, cambió de centurión,
posiblemente no, pero si es el mismo, posiblemente ese fue el momento en el que creyó y este fue el momento en el que empezó a tratar de entender y a buscar sobre las cosas de Dios. La verdad no sabemos y no vamos a saber. Pero quiero que entiendan que la persona de Jesús genera un impacto en nuestras vidas. Y no hay mayor oportunidad eterna que pueda recibir un perdido que vos presentarle a Jesús. Por eso es que tenemos que cambiar un poquitito nuestra mentalidad de voy a llevarle un perdido al pastor para que le predique, voy a llevarle a los líderes para que le prediquen. No, cada uno de nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de hacer esta invitación, de venir, mira, ¿qué cosa? ¿Tu casa? No, mi casa no, está bien, mi casa es linda, todo, pero esto se consume, se va. Quiero invitarte a que conozcas a una persona. Esta persona es Jesús. ¿Qué pensás de Jesús? No, era un buen tipo. Ah, ok, pero ¿por qué era bueno según vos? Por esto. Mira, yo creo esto, mira lo que dice la Biblia. ¿Qué pensás de lo que escuchaste recién acerca de la Biblia? No, y creo que es una fantasía porque, ok, está bien. Te puedo mostrar otro versículo, te puedo demostrar de que no era una fantasía. Sí, dale. Y invita que la persona de Jesús sea lo principal en tu relación con el perdido. Entonces, quería dejarle esta invitación, la misma invitación que Jesús le hizo a los perdidos. Ven y ve. Hay personas allí buscando algún tipo de respuesta y nosotros tenemos ese mensaje en vasos de barro, este tesoro que es el mensaje del Evangelio que tiene el poder para cambiar no solamente la vida hoy, sino la eternidad, por la obra y sacrificio de la persona que nosotros queremos presentar, que es Jesús. Así es que gracias por la invitación. Quería tomarme el tiempito para que junto como iglesia podamos pensar en cuándo fue la última vez que vi una cara nueva en la reunión de Zoom o en la reunión de presencial. No sé si están teniendo reuniones presenciales. ¿Cuándo fue la última vez que vi una cara nueva en mi ministerio juvenil? ¿Cuándo fue la última vez que le hablé a amigos de trabajo o a mis amistades o a mis familiares acerca de Jesús? No de la iglesia, no de esto, no de Jesús. Entonces quería que pensemos en esto para poder entender de que Jesús hizo una prioridad este llamado, esta invitación. Y a lo largo de su vida podemos ver que hasta en la cruz Él estaba hablando con 2 ladrones, abriendo la puerta para que ambos puedan poner su fe en Jesús. Y vimos el resultado que uno rechazó y el otro puso su fe solo en Jesús. Pero hasta la muerte Jesús invitó a personas a su persona. Y esta es nuestra responsabilidad, guiar personas a la persona de Jesús. Ven y ve quién es Jesús.